Hola, buenos días. Mi nombre es María Isabel Álvarez Altamirano. Soy alumna de la carrera de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Matrícula 2002-2518. Estoy cursando actualmente el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. Mi asesora educativa, la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. El día de hoy, 19 de junio, quiero compartir con ustedes el reto número 5 que lleva por nombre ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Aquí vamos a analizar dos casos hipotéticos en los cuales se vieron violentados los derechos humanos de las personas y vamos a ver si tiene o no responsabilidad del Estado de México. El primer caso dice: Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí, en este caso, existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, toda vez que se violentaron derechos fundamentales y derechos humanos de Ana, como es el derecho a la libertad de expresión, el debido proceso, toda vez que no la presentaron al Ministerio Público a Ana de manera inmediata, además de violentar su derecho a la no discriminación, derecho a la libertad, debido a que la retuvieron por varias horas de manera injustificada, lo cual se encuentra fundamentado en los artículos 1, 6, 14, 16 y 24 constitucional, así como en el artículo 1, 5, 13 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. De igual forma, el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, párrafo 1, del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como lo refiere el artículo 1 constitucional en su párrafo 1, 3 y 4, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado de México sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establezca. De igual forma, todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, nuestra Constitución refiere que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Ahora bien, el artículo 6 constitucional también refiere que la manifestación de las ideas no es objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, a la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.
De no ser así, el derecho a la información debe ser garantizado por el Estado. El artículo 7 constitucional, párrafo 2, expresa que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, y en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito, como fue el caso de Ana, donde le arrebataron sus panfletos y la detuvieron. El artículo 16 constitucional, en su primer párrafo, refiere que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Asimismo, en su párrafo cuarto, refiere que la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. Caso contrario, dicha acción será sancionada por la ley penal. Asimismo, el artículo 24 constitucional refiere que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Asimismo, el artículo 1 de las obligaciones de respetar los derechos de la Convención Americana de los Derechos Humanos refiere que los Estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a jurisdicción, sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas u otra condición social. El artículo 5 de la misma convención, derecho a la integridad personal, párrafo 2, refiere que nadie debe ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. El artículo 13 de la misma Convención Americana de los Derechos Humanos, libertad de pensamiento y de expresión, refiere en su inciso 1, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Asimismo, el artículo 25, protección judicial, de la misma convención, refiere que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. El artículo 9, Declaración Universal de los Derechos Humanos, refiere que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. El párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos refiere que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. Como fue el caso de Ana, aquí fue detenida de manera injustificada, puesto que Ana no estaba actuando de manera violenta ni estaba, como le dijo el policía, estaba provocando un desorden en la vía pública. Así es que actuaron de manera inadecuada. El caso 2 dice: durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos
a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener una casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, donde se mencionaba que un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, toda vez que se trata de una persona en situación de calle, quienes en muchas ocasiones no tienen acceso a la información. Ahora bien, no es función de los militares realizar las funciones del personal de seguridad pública, quienes están autorizados para tales fines. De igual forma, al detener y exponer al indigente, están violando sus derechos. El párrafo primero del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos refiere que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. El artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos refiere que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Asimismo, el artículo 1, obligaciones de respetar los derechos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, refiere que los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas u otra condición social. El artículo 5 referente al derecho a la integridad personal, párrafo 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, refiere que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. El artículo 7, derecho a la libertad personal de la Convención Americana de los Derechos Humanos, inciso 1, refiere que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En el artículo 11, protección de honra y de la honra y la dignidad de la Convención Americana de Derechos Humanos, inciso 1, 2 y 3, refiere que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Asimismo, el artículo 24, igualdad ante la ley, de la misma convención refiere que todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección por la ley. Aquí, como podemos ver, los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado mexicano pueden ser invocados para analizar los casos en que violenten los derechos humanos, ya que los mismos pertenecen al sistema jurídico, por lo que existe un compromiso internacional del Estado. Como señala el artículo 133 constitucional, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas.
En conclusión, aquí es importante que como seres humanos, como personas partes de la sociedad de un país, conozcamos cuáles son nuestros derechos, tanto nuestros derechos fundamentales como nuestros derechos humanos, y cuáles son las instituciones asignadas para salvaguardar y hacer respetar esos derechos humanos, para que en caso de encontrarnos en una situación como el de Ana y Andrés, sepamos hacia dónde y con quién dirigirnos, para hacer valer nuestros derechos fundamentales y hacer respetar nuestros derechos humanos. A México le falta mucho por trabajar con sus autoridades responsables de hacer valer cada una de las normas que nos rigen, para que puedan entender que con violencia no están protegiendo a la población, quienes son parte de la responsabilidad que tienen de proteger, salvaguardar y respetar los derechos humanos. Agradezco mucho su atención.